Mayo de 1945. Europa entera huele a pólvora quemada y aceite derramado. A lo largo de miles de kilómetros de carreteras destruidas, en patios de fábricas con los techos hundidos, dentro de vagones de tren que nunca llegaron a destino, descansaban los restos de la maquinaria más devastadora que la historia industrial había producido hasta ese momento. Panzer IV con las escotillas abiertas y los motores aún tibios. Panther abandonados en medio de caminos lodosos centroeuropeos, con sus transmisiones fundidas tras años de campaña continua. Tiger II, incapaces de moverse no porque hubieran sido destruidos, sino porque no quedaba ni un litro de combustible en toda la región. Según los cálculos más aceptados entre historiadores militares, Alemania fabricó durante el conflicto más de 46.000 tanques, casi 100.000 aviones y decenas de millones de armas individuales. No todo ese arsenal, o lo que quedaba de él, despertó en los vencedores una pregunta que nadie sabía responder. ¿Qué se hacía ahora con todo aquello? La respuesta no fue sencilla ni uniforme. Cada potencia aliada tenía sus propias prioridades y sus propias obsesiones. Los estadounidenses querían desmontar cada pieza técnicamente relevante y estudiarla en laboratorios del otro lado del Atlántico. Los soviéticos preferían llevarse directamente las fábricas enteras, los moldes, las prensas, los tornos, todo lo que había producido esas máquinas. Los británicos querían entender por qué sus tanques seguían ardiendo cuando los Panther recibían impactos de sus propios proyectiles y sobrevivían. Los franceses, que necesitaban reconstruir un ejército desde casi cero, veían en los blindados capturados una solución inmediata a un problema urgente. Y entre medias, en los bordes de ese reparto, estaban Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia y media docena de países más, con arsenales enteros de tecnología alemana esperando ser utilizados, destruidos o vendidos al mejor postor. Al mismo tiempo, debajo de la tierra, en el fondo de ríos y lagos, dentro de minas selladas, dormía otra parte del arsenal. Más de 300.000 toneladas de munición fueron hundidas deliberadamente en el mar Báltico. En los túneles del macizo del Harz, en instalaciones subterráneas que habían funcionado con trabajo esclavo, permanecían cohetes Sin-2 casi terminados que nadie había tenido tiempo de destruir. En los depósitos de química industrial de Múnich y sus alrededores se almacenaban miles de toneladas de agentes nerviosos, tabún, sarín, cuya existencia algunos funcionarios aliados tardaron meses en confirmar. La herencia material del Reich no desapareció el 8 de mayo de 1945. Se dispersó, se enterró, se copió, se vendió y se transformó. Y parte de ella sigue ahí todavía. Las divisiones Panzer del Tercer Reich murieron antes que el Reich mismo. No fue un proceso dramático ni repentino. Fue una degradación lenta, acumulativa, casi burocrática en su metodología. A finales de abril de 1945, los informes internos del Oberkommando des Heeres, el mando supremo del ejército alemán, mostraban ya con una frialdad documental perturbadora que muchas divisiones acosazadas contaban con menos del 15% de sus vehículos operativos. En algunos casos, lo que el organigrama designaba como batallón blindado equivalía en la práctica a 3 o 4 carros dispersos, sin comunicaciones fiables entre ellos, sin infantería de apoyo, sin artillería coordinada. El concepto mismo de división Panzer había dejado de tener contenido real. Más de la mitad de los vehículos registrados oficialmente como en servicio estaban inmovilizados, no por proyectiles enemigos, sino por razones banales y devastadoras a la vez: falta de combustible, ausencia de conductores entrenados, averías acumuladas que los talleres de campaña ya no podían atender. La doctrina de empleo combinado, tanque, infantería mecanizada, artillería coordinada, todo funcionando al unísono bajo una cadena de mando coherente, había colapsado hasta el punto de que en varios sectores del frente, un Panzer entraba en combate solo si su tripulación conseguía encontrar combustible abandonado por otra unidad en retirada, o si podía canibalizar piezas del Panther inutilizado que había quedado estacionado en el patio trasero de una granja checa 2 días antes. En Pomerania, el panorama adquiría una dimensión casi fantasmal.
El frente oriental había consumido prácticamente todos los recursos disponibles en esa región durante meses. Los restos varias brigadas Panzer intentaban mantener líneas defensivas que carecían de cualquier sentido militar real. Un Panther podía aparecer aislado tras una hilera de árboles, sin infantería de apoyo, con su tripulación agotada tras 3 o 4 días sin dormir más de unas pocas horas. La retirada hacia el Oder dejó carreteras cubiertas de vehículos inmóviles. Muchos fueron abandonados con las escotillas abiertas y los motores aún calientes. Los Panzer IV supervivientes mostraban una fatiga estructural extrema, blindajes remendados con soldaduras de campo, transmisiones intercambiadas entre vehículos de distintas unidades, motores forzados más allá de cualquier tolerancia técnica razonable que sus diseñadores en MAN o Krupp habrían reconocido. El Panther, el vehículo que se suponía era el pilar tecnológico de la Panzerwaffe en sus últimos años, representaba el paradigma de la excelencia técnica convertida en pesadilla logística. Sus blindajes inclinados de 80 milímetros en el glacis frontal se sienten efectivos. Su cañón Kakublavok K-42 de 75 milímetros, con una velocidad inicial de casi 1000 metros por segundo, mantenía una capacidad de penetración excepcional. Pero casi todos los ejemplares en servicio en esa primavera de 1945 sufrían fallos en la caja de cambios, sobrecalentamiento crónico del motor o desgaste avanzado en las ruedas intercaladas. Ese sistema de rodaje, que sobre el papel mejoraba la distribución del peso y la estabilidad en terreno difícil, se convertía en una trampa mortal cuando el barro centroeuropeo o la nieve de los últimos inviernos de guerra se acumulaban entre las ruedas. La limpieza manual necesaria para liberar el mecanismo podía durar horas, horas que nadie tenía. El Stuck III, el cañón de asalto que había sido durante años el vehículo de apoyo más producido de toda la Wehrmacht, operaba cada vez más con tripulaciones inexpertas. Los veteranos habían caído durante las campañas anteriores, en los campos del Dnieper, en los pantanos de Bielorrusia, en los viñedos de Normandía. Los hombres que conducían esos carros en la primavera de 1945 eran frecuentemente jóvenes de 17 o 18 años, con apenas semanas de instrucción. Las averías mecánicas más comunes incluían fallos en las cajas de cambios por uso de velocidades incorrectas, sobrecalentamiento de motores Maybach por bloqueo parcial de las entradas de aire y problemas de tracción en las orugas desgastadas por kilómetros de campaña continua sin mantenimiento adecuado. En Praga, la situación adquirió un carácter verdaderamente caótico en los primeros días de mayo. La insurrección checa estalló cuando todavía quedaban blindados alemanes dispersos por Bohemia, algunos pertenecientes a unidades formales de la Wehrmacht y las Waffen-SS, otros a agrupaciones improvisadas que mezclaban soldados de distintos cuerpos con policías militares y personal de retaguardia que nunca había conducido un carro de combate. Un Panzer podía pasar de manos alemanas a manos checas en cuestión de horas, dependiendo de quién controlara una intersección concreta o un depósito de combustible. En las zonas industriales de la periferia praguense aparecían Tiger Prumo y Tiger II que jamás habían sido destinados al combate urbano, estacionados en patios de fábricas donde mecánicos alemanes exhaustos habían intentado repararlos sin éxito durante semanas. Su tamaño monumental contrastaba brutalmente con la fragilidad logística del momento. Y ningún Tiger de II podía moverse sin grandes cantidades de combustible, entre 2 y 3 litros por kilómetro en terreno difícil, que ninguna cadena de suministro alemana podía ya proporcionar. Muchos quedaron inmóviles después de recorrer apenas unos centenares de metros desde los talleres. En Viena, la situación había seguido una trayectoria similar semanas antes. Los restos de divisiones blindadas de élite, especialmente unidades Panzergrenadier con vehículos de apoyo, intentaban retrasar el avance soviético en los suburbios de la ciudad. Pequeños grupos de Tiger II y Jagdpanther realizaban emboscadas de duración brevísima, disparaban 2 o 3 veces contra las columnas del Ejército Rojo y se replegaban antes de quedar aislados.
Las retiradas eran tan breves como desesperadas, porque el combustible apenas permitía desplazamientos de 2 o 3 kilómetros. Las tripulaciones sabían que cada movimiento podía ser el último. En algunos casos, los Panther recién reparados recorrían unos metros antes de que un fallo mecánico los dejara inmóviles para siempre, condenando a sus hombres a continuar la retirada a pie, abandonando los vehículos en mitad de calles empedradas. El Tiger, el que alguna vez había sido el terror de los blindados aliados en el norte de África, en el frente oriental, en Italia, era ya en 1945 un elemento marginal. Quedaban muy pocos ejemplares operativos. La mayoría había sido agotada en años de combate intenso. El Tiger II, aunque impresionante en papel, vivía más de su reputación que de su influencia real en los combates. Con casi 70 toneladas de peso, un consumo de combustible insostenible y averías frecuentes, solo podía operar cuando las circunstancias logísticas coincidían de manera excepcional, lo cual, en la primavera de 1945, era prácticamente nunca. El Hetzer, en cambio, representaba la otra cara de la ingeniería alemana: pequeño, compacto, eficiente, relativamente fácil de mantener. Su bajo consumo de combustible, aproximadamente 1 litro por kilómetro en terreno normal, y su robustez mecánica que permitieron sobrevivir más allá de lo que cualquier planificador del Ministerio de Armamento de Speer hubiera esperado. Muchos Hetzer encontrados en Bohemia al finalizar la guerra estaban prácticamente intactos, lo que demostraba, con una claridad brutal, que en armamento bélico la simplicidad, no la complejidad, era la auténtica clave de la supervivencia técnica. La cadena logística del Reich se había fragmentado en un enjambre de mensajes contradictorios. Había órdenes que exigían resistir hasta el último hombre, y directivas paralelas que autorizaban retiradas inmediatas. En una misma noche, un comandante de compañía podía recibir una instrucción de destruir todo el material pesado y horas después otra que pedía conservarlo para un contraataque imaginario. Los oficiales de logística ya no sabían qué unidades debían recibir combustible. Los responsables de mantenimiento ignoraban dónde estaban los vehículos asignados a sus talleres. Los comandantes de batallón perdían contacto con sus compañías porque las líneas telefónicas habían colapsado y los operadores de radio carecían de frecuencias claras. En muchos casos, las tripulaciones eligieron salvar sus vidas entregando sus vehículos intactos a los aliados. La lógica era simple. Los tanques en buen estado despertaban interés técnico, lo que aumentaba las probabilidades de un trato más seguro durante la rendición. Este comportamiento se hizo especialmente frecuente en los últimos días de abril y los primeros de mayo, cuando quedó claro para cualquier hombre que tuviera ojos que la guerra estaba definitivamente perdida. Algunos Panther fueron entregados con sus manuales técnicos, otros con munición completa y tripulaciones dispuestas a explicar el funcionamiento de los sistemas. Esos vehículos, entregados sin combate, serían exactamente los que más interesarían a los equipos de inteligencia técnica aliada en las semanas siguientes. Cuando la Alemania nazi se derrumbó, los aliados no esperaron al silencio de los cañones para lanzar sus operaciones de recuperación técnica. Empezaron antes, mucho antes. En Estados Unidos, equipos de lo que el mando designaba formalmente como Ordnance Technical Intelligence, inteligencia técnica de armamento, se adelantaban a las unidades de combate para inspeccionar talleres, depósitos industriales y fábricas antes de que los soldados rasos tuvieran tiempo de arrancar recuerdos o destrozar lo que no entendían. Estos especialistas, entrenados para reconocer componentes valiosos entre el caos de una retirada, documentaban cada hallazgo con fotografías, diagramas técnicos y descripciones detalladas que eran enviadas por valija diplomática al mando central. Su misión era doble: asegurar ejemplares completos de Tiger II, Panther o cazacarros específicos y recopilar toda la información técnica accesible sobre su fabricación y mantenimiento. Eso incluía planos originales, moldes de fundición, matrices de estampación, manuales técnicos y listas de repuestos.
En ocasiones los equipos encontraban vehículos intactos en hangares improvisados, en talleres de reparación que habían quedado detenidos a medio trabajo o en plataformas ferroviarias paradas en mitad de una vía secundaria. Algunos Panther fueron hallados con los protectores de goma todavía puestos en el cañón, sin signos visibles de haber participado en ningún combate. Era el resultado paradójico de una producción industrial que, hasta casi el final, seguía fabricando más vehículos de los que el colapso logístico permitía poner en servicio. Los carros de combate se acumulaban en depósitos porque no había combustible para moverlos ni tripulaciones suficientes para conducirlos. El objetivo final del esfuerzo estadounidense era transportar los blindados capturados hasta el Aberdeen Proving Ground, en Maryland. Ese centro de pruebas balísticas y análisis de armamento se convertiría en el principal laboratorio donde la ingeniería Panzer sería desmenuzada pieza por pieza. Un Tiger II, capturado en la región de Kassel, viajó desmontado en varios trenes hasta el puerto de Amberes, donde fue embarcado rumbo a los Estados Unidos. El proceso de traslado fue extraordinariamente complejo. Había que asegurar el chasis de 69 toneladas dentro de la bodega del buque, proteger las superficies internas de la corrosión marina durante la travesía, fijar el cañón de 88 milímetros para evitar daños estructurales y garantizar que las vibraciones del viaje atlántico no afectaran los delicados mecanismos de la torreta. Era, en todos los sentidos prácticos, como transportar una locomotora blindada. Aberdeen se convertiría en los meses siguientes en lo que algunos técnicos describieron como un cementerio selectivo de Panzer, donde la ingeniería alemana sería sometida a pruebas balísticas destructivas, estudios metalúrgicos y comparaciones sistemáticas con el Sherman y el Pershing estadounidenses. Los ingenieros norteamericanos dispararon diferentes tipos de proyectiles contra las planchas frontales e inclinadas del Panther para examinar las deformaciones del acero. Realizaron pruebas de resistencia de transmisiones y motores. Compararon las ópticas Zeiss de los visores alemanes con sus equivalentes estadounidenses. Los informes generados en Aberdeen durante 1945 y 1946 influirían directamente en el diseño de los tanques Patton que aparecerían en los años siguientes. El Reino Unido desplegó sus propios equipos especializados bajo la coordinación del Mi-10 y el RAC Technical Staff. Se concentraron en el norte de Alemania, donde la densidad industrial era mayor y la variedad de vehículos disponibles más amplia. Su método era minucioso y sistemático. Inspeccionaban cada vehículo abandonado, determinaban si podía moverse bajo su propio impulso, verificaban la integridad de la transmisión, evaluaban si el motor tenía posibilidades de ser recuperado. Si el tanque presentaba valor para estudios posteriores, era remolcado hasta una zona segura donde se realizaban reparaciones mínimas para ponerlo en estado de traslado. Varios Panther, Tiger I y Tiger II llegaron de esta forma al Reino Unido. El Museum of Tank Technology, en Bovington, que décadas después se convertiría en uno de los principales centros mundiales de conservación de blindados, recibió durante ese periodo algunos de los ejemplares más valiosos. Los británicos tenían un interés específico y concreto. Querían entender por qué sus tanques habían seguido ardiendo en Normandía cuando el Panther los enfrentaba. Querían comprender cómo el blindaje frontal del Tiger II resistía proyectiles que atravesaban sin dificultad otros vehículos. El análisis de las planchas inclinadas, de los sistemas ópticos y de las soluciones internas de la transmisión no respondía únicamente a la curiosidad técnica. Respondía a la necesidad estratégica de preparar nuevas generaciones de blindados británicos en un mundo que ya anticipaba, con creciente claridad, las tensiones de la posguerra. En Bovington se realizaron pruebas de penetración sobre partes específicas de los blindajes alemanes, comparando los efectos de distintos proyectiles y calibres. Los ingenieros desmontaron transmisiones y motores Maybach para analizar paso a paso el nivel de tolerancia mecánica. Cada descubrimiento alimentaba manuales internos de referencia que influirían en el desarrollo de los Centurion y sus sucesores.
La Unión Soviética, que había combatido durante 4 años a los blindados alemanes en condiciones extremas, operó en la zona oriental con una metodología propia y, por lo que respecta a la escala de sus operaciones, considerablemente más amplia que sus aliados occidentales. Las Trofeie Brigady, brigadas de trofeos, actuaban como equipos especializados encargados de asegurar maquinaria, herramientas y documentación técnica de las instalaciones capturadas. Estas brigadas no buscaban solo ejemplares de Tiger II o Jagd Panther. Buscaban centros de mecanizado completos, prensas hidráulicas, equipos de soldadura de precisión, todo lo que había hecho posible la producción de esas máquinas. La atención soviética se concentró particularmente en las transmisiones, los sistemas de suspensión y las ópticas. Aunque la URSS había desarrollado el T-34, un vehículo de extraordinaria efectividad en las condiciones del frente oriental, sus ingenieros reconocían internamente que ciertas características del Panther y del Jagd Panther representaban avances que debían ser comprendidos para el diseño de los tanques futuros. Kubinka, el principal centro de pruebas de blindados soviético, se llenó de Tiger II capturados, algunos casi intactos, otros dañados pero todavía funcionales para experimentos balísticos y mecánicos. La metodología de prueba soviética era notoriamente más agresiva que la anglo-americana. Proyectiles de 100 y 122 milímetros eran disparados repetidamente contra las planchas frontales para estudiar el patrón exacto de fractura del acero. Los vehículos a menudo quedaban inutilizados tras pocas horas de pruebas, pero los datos obtenidos eran considerados más valiosos que la conservación de los ejemplares. En Nuremberg, la planta de Mann, responsable del diseño y producción principal del Panther, se convirtió en objetivo prioritario para los equipos estadounidenses. No se trataba solo de asegurar edificios. Los moldes de fundición de torretas, las máquinas de laminado de blindaje y los archivos con diagramas técnicos tenían un valor que ninguna cantidad de dólares podía cuantificar con precisión. En Kassel, la fábrica de Henschel, donde se habían ensamblado los Tiger II, era un objetivo que tanto británicos como estadounidenses deseaban inspeccionar urgentemente. La estructura parcialmente arruinada del complejo ocultaba secciones todavía utilizables, partes de cadenas de montaje, herramientas de alineado de torretas, secciones del tren de rodaje e incluso en algunos casos prototipos que no habían llegado a completarse. En Austria, la planta de Nibelungenwerk, dedicada al Panzer IV en su fase final, fue capturada prácticamente intacta. Aunque ya no había trabajadores y los vehículos parcialmente ensamblados estaban dispersos por el suelo de la nave principal, la maquinaria industrial seguía en condiciones relativamente buenas. En Berlín, el complejo de Alket, donde se había producido el Stug III, presentaba un escenario radicalmente distinto. Edificios en ruinas, líneas de montaje destruidas por los bombardeos aliados, vehículos incompletos que nunca recibirían motores ni torretas. La tensión entre aliados era inevitable, y en más de una ocasión se convirtió en confrontación directa. Unidades estadounidenses y británicas llegaron casi simultáneamente a depósitos que contenían prototipos o vehículos únicos, lo que generó discusiones sobre quién tenía derecho a reclamar el material. En algunos casos, los soldados simplemente remolcaban los vehículos que podían mover más rápido, dejando atrás los que requerían reparaciones complejas. La URSS, por su parte, aseguraba sistemáticamente todo lo que encontraba y lo transportaba hacia el este sin demora, en trenes que partían cargados de maquinaria alemana. En más de una ocasión, fábricas enteras, con sus tornos, sus prensas, sus herramientas de calibración, desaparecieron del mapa industrial alemán en cuestión de días. La transferencia de conocimiento tomó también una dimensión humana. A medida que las potencias ocupaban fábricas, talleres y centros de ensayo, comenzaron a interrogar y reclutar temporalmente a ingenieros alemanes. Muchos de ellos pertenecían a Mann, donde se había perfeccionado el Panther. Otros provenían de Henschel, responsables del Tiger II. Un número considerable formaba parte del personal de Alket.
Cuando eran encontrados, muchos no tenían la apariencia de científicos de élite. Eran obreros exhaustos que habían visto su mundo industrial derrumbarse. Pero en cuanto eran llevados a las instalaciones ocupadas, recuperaban con notable rapidez la precisión técnica con la que habían trabajado antes del colapso. Explicaban cómo se ensamblaba una torreta de Panther, describían la función exacta de cada rodamiento en el engranaje planetario de la transmisión. Detallaban el proceso de fabricación del blindaje inclinado, la composición exacta del acero, las temperaturas del laminado, los tratamientos térmicos, las variaciones que aparecían cuando los lotes de materia prima de 1944 y 1945 llegaban con calidades irregulares por los problemas de suministro. Otro tema de extremo interés para los técnicos aliados fue la óptica alemana. Los visores Zeiss y las miras telescópicas de los carros habían adquirido una reputación que se confirmaba en cada análisis: la pureza del cristal, el pulido extraordinariamente fino de las lentes, la alineación interna mediante mecanismos calibrados a mano, la robustez de los soportes metálicos que absorbían las vibraciones del disparo. En Aberdeen, en Bovington y en Kubinka se comenzaron a estudiar estas características para integrarlas en los desarrollos posteriores de la Guerra Fría. Las ópticas no eran simplemente accesorios de puntería. Eran, en condiciones de combate real, la diferencia entre un primer disparo que impactaba y uno que requería correcciones sucesivas mientras el enemigo ya se había reposicionado. Cuando los vehículos capturados llegaban finalmente a los campos de pruebas, comenzaba una etapa radicalmente distinta. En Aberdeen convivían Panther desmontados, Tiger II semidestruidos y cazacarros alemanes alineados junto a Sherman y Pershing. Cada pieza era un dato, cada fallo registrado, una lección para los blindados del futuro. Destruir miles de toneladas de blindados en toda Europa no fue una tarea que pudiera hacerse con elegancia. Cuando los aliados terminaron de extraer la información técnica que necesitaban y se aseguraron de que los vehículos no seleccionados para estudio no podían emplearse en ningún escenario bélico imaginable, comenzó la fase más rutinaria y al mismo tiempo más monumental del proceso: la eliminación sistemática de todo el material blindado alemán. Las decisiones de la Light Control Council, el organismo cuadripartito que gobernaba los asuntos militares de la Alemania ocupada, establecieron entre 1945 y 1948 un marco de desmilitarización absolutamente total. Alemania, en cualquiera de sus zonas de ocupación, no podía tener ni producir tanques bajo ningún concepto. Era una prohibición sin excepciones y con fecha de ejecución inmediata. La lógica que guiaba estas medidas era la del aprendizaje histórico más reciente. Los aliados habían contemplado en primera fila cómo, tras la Primera Guerra Mundial, Alemania había reconstruido su poder militar a partir de estructuras ocultas, ingenieros dispersos y proyectos clandestinos camuflados bajo instituciones civiles: la policía, las asociaciones deportivas, los clubes de aviación. Ese error no podía repetirse. Las imágenes de columnas Panzer avanzando por los Países Bajos, por Francia, por las estepas soviéticas entre 1939 y 1941 estaban demasiado frescas en la memoria institucional de los mandos aliados como para dejar abierta cualquier brecha. Un chasis semienterrado, una torreta sin cañón, un motor almacenado en un granero. Cualquiera de esas piezas podía convertirse, en los talleres clandestinos de una Alemania hipotética y revanchista, en un componente de algo peligroso. La destrucción adoptó múltiples formas según la región, los recursos disponibles y la urgencia política del momento. En los grandes centros urbanos, donde los Panzer habían quedado dispersos en depósitos, patios ferroviarios y hangares semiderruidos, se organizaron procesos industriales de trituración y fundición. Equipos de corte mecánico desmontaban los vehículos capa por capa. Primero se retiraban las torretas, luego las planchas de blindaje. Finalmente los chasis eran seccionados en bloques manejables que podían transportarse a hornos de fundición. Allí, los restos de Panther, Tiger, Jagdpanther y Stug se transformaban en acero fundido que posteriormente sería utilizado
para fabricar herramientas, vigas de reconstrucción urbana y piezas industriales de posguerra. El metal alemán, que un día había sido moldeado para resistir impactos de proyectiles de 76 milímetros, se convertía en materia prima para fábricas que producían maquinaria agrícola o marcos de ventanas para los bloques de viviendas que Europa necesitaba construir con urgencia. En zonas rurales, la destrucción adoptaba un carácter menos técnico y más pragmático. La orden de eliminar vehículos se cumplía empujándolos hacia barrancos, arrojándolos a ríos o enterrándolos en fosas profundas que se cubrían con tierra y escombros. Algunos tanques fueron hundidos deliberadamente en lagos y embalses con la idea de que jamás volverían a ser recuperados. La imagen de un Panther cayendo lentamente en el agua, arrastrado por un tractor aliado, tenía muy poco de ceremonial. Era simplemente el cumplimiento de un mandato administrativo. En ciertas zonas de Austria y Checoslovaquia, donde la infraestructura estaba demasiado dañada para permitir un proceso industrial ordenado, los aliados recurrían a la dinamita. Se colocaban cargas en puntos críticos del chasis y se detonaban para deformar completamente las planchas de blindaje y colapsar las estructuras internas. La explosión levantaba nubes de polvo y fragmentos metálicos que caían como lluvia sobre campos sin cultivo. Lo que quedaba tras la detonación no era un tanque. Era una masa informe de acero retorcido que no podría volver a operar bajo ninguna circunstancia. Los incendios controlados también formaron parte del repertorio. En depósitos donde se acumulaban decenas de vehículos dañados, se rociaban combustibles y se prendía fuego a los blindados, dejando que las temperaturas extremas deformaran el acero y destruyeran los mecanismos internos. Este método era especialmente común con vehículos que habían sufrido daños graves o que conservaban munición en sus compartimentos. La detonación espontánea de proyectiles almacenados aceleraba la destrucción y reducía el riesgo de manipulación posterior. En hangares abandonados, los Panzer y Tiger parecían siluetas fantasmales en medio de un fuego que borraba toda memoria técnica con una eficiencia que los aliados consideraban satisfactoria. En Checoslovaquia, los depósitos eran particularmente voluminosos. Después del levantamiento de Praga y la captura de los remanentes acorazados alemanes en Bohemia, centenares de Panther, Hetzer, Stug III y Panzer IV fueron reunidos en explanadas donde equipos soviéticos supervisaban su eliminación. Algunos vehículos se encontraban en mejor estado que otros. Había Panther completos con el camuflaje Ambus de 1945 todavía visible, Hetzer recién fabricados que nunca habían entrado en combate. Stug, que aún conservaban munición completa en sus revisteros. El clima centroeuropeo, húmedo y cambiante, aceleraba la corrosión. Cada lluvia que caía sobre las planchas inclinadas parecía borrar un poco más la historia técnica que esas máquinas representaban. En Polonia, el proceso fue más disperso. En regiones donde los combates habían sido especialmente intensos, los campos estaban salpicados de vehículos alemanes inutilizados que nadie había retirado durante meses. Los equipos polacos y soviéticos los reunían en estaciones ferroviarias, patios agrícolas y lindes de bosques donde la destrucción se llevaba a cabo con los medios disponibles. En algunos casos, los tanques eran empujados hacia zanjas naturales y abandonados. En otros, dinamita de ingeniería militar terminaba de destruir aquellos cuyas estructuras eran demasiado rígidas para ser cortadas fácilmente. Décadas después, agricultores polacos seguirían encontrando fragmentos de blindajes entre la tierra labrada. Y en ocasiones, los restos de un Panther completo emergían parcialmente cuando las lluvias primaverales arrastraban capas superficiales de suelo de campos que habían sido teatro de operaciones en 1944. Austria concentró también una parte importante del material acorazado. Su proximidad con las fábricas de Nibelungenwerk y Steyr hacía que numerosos vehículos incompletos terminaran acumulados allí. En los depósitos a las afueras de Linz se apilaban torretas, cañones y chasis que jamás habían sido ensamblados. La destrucción en esta zona adquirió un carácter industrial más ordenado.
Los talleres que meses antes fabricaban componentes para el ejército alemán se reconvirtieron en centros donde se fundía el metal procedente de los propios Panzer. La ironía histórica era casi literaria. La cadena de producción que había dado vida al blindaje alemán ahora se utilizaba para desmantelarlo de forma masiva. A pesar de la firmeza de las políticas aliadas, no existió coordinación perfecta entre las cuatro potencias. En algunas regiones, los estadounidenses destruían vehículos que los británicos querían conservar para estudio. Los soviéticos transportaban hacia el este blindados que los occidentales creían iban a desmantelar in situ. Prototipos experimentales que habrían sido cruciales para entender la evolución técnica del armamento alemán fueron destruidos antes de ser catalogados. El objetivo estratégico, eliminar cualquier vestigio del potencial militar alemán, se imponía siempre sobre cualquier consideración historiográfica o museística. La eliminación total no se cumplió con rigidez matemática. En muchos lugares, especialmente en zonas boscosas o pantanosas, algunos vehículos quedaron enterrados o semienterrados sin que los equipos aliados los detectaran nunca. En regiones donde la línea del frente había cambiado rápidamente, varios tanques permanecieron invisibles bajo tierra durante décadas. Esos serían los protagonistas de los hallazgos espectaculares del siglo XXI, cuando algunos Panzer y Stuka volverían a la superficie en estado casi intacto tras pasar 70 años ocultos. Cuando la maquinaria blindada del Reich quedó desmantelada en el interior de Alemania, una parte considerable de sus restos mecánicos encontró un destino muy distinto al de las fosas de destrucción o los hornos de fundición. En varios puntos de Europa, especialmente en países que habían heredado grandes concentraciones de blindados alemanes durante los últimos meses de la guerra, surgió una lógica diferente: aprovechar lo que todavía tenía valor operacional. Ningún país desempeñó un papel más significativo en esta historia que Checoslovaquia y Francia. El caso checo era excepcional por razones que tenían tanto que ver con la geografía industrial como con las peculiaridades del final de la guerra en Bohemia. El territorio checo, donde se ubicaban instalaciones como las de Bombich-Merische Maschinenfabrik, conocida universalmente como BMMM, había sido un centro neurálgico de la industria acorazada del Reich en sus últimos años. Allí se habían producido, especialmente a partir de 1943, cientos de cazacarros Hetzer y componentes esenciales para los Panzer IV. Cuando los alemanes se retiraron y las fuerzas soviéticas tomaron control de la región, quedaron dispersos por bosques, carreteras y talleres numerosos blindados en condiciones relativamente buenas. Algunos habían sido abandonados sin sufrir ningún daño visible. Otros estaban incompletos pero reparables. Muchos incluían piezas nuevas o semimontadas que nunca habían llegado al frente. Esa combinación única de vehículos terminados, vehículos dañados y un enorme parque de repuestos convirtió a Checoslovaquia en el mayor repositorio postbélico de tecnología acorazada alemana que existía fuera de los campos de pruebas aliados. Lo que hizo al caso checo verdaderamente singular fue que los ingenieros y mecánicos locales sabían cómo trabajar con esas máquinas. La experiencia industrial acumulada durante los años de ocupación les otorgaba una ventaja que pocos países en Europa poseían. Sabían cómo ensamblar un Hetzer, cómo ajustar la transmisión de un Panzer IV, cómo reparar el sistema de suspensión de barras de torsión de un Panther. La Unión Soviética, interesada en consolidar el bloque oriental, pero también consciente del valor estratégico de mantener unidades blindadas activas, mientras completaba la transición hacia los nuevos tanques soviéticos, aprobó la reutilización inmediata de los Panzer existentes. En poco tiempo, Checoslovaquia integró a su ejército decenas de Panzer IV y Panther, así como una cantidad significativa de Hetzer que se convertirían en el corazón de su fuerza acorazada durante la posguerra inmediata. El Hetzer fue, con diferencia, el vehículo más exitosamente adaptado a las necesidades checas.
Su bajo perfil, su cañón de 75 milímetros con capacidad antitanque competente y su robustez mecánica lo transformaban en un blindado sumamente versátil para una nación que necesitaba defender fronteras con recursos limitados. Lo que pocos imaginaban era que Checoslovaquia no solo utilizaría los Hetzers existentes, sino que continuaría produciéndolos. Los talleres de BMM que habían fabricado el Hetzer para el ejército alemán mantuvieron su línea de producción abierta, esta vez bajo control local, produciendo nuevos ejemplares que serían vendidos a otros países. Suiza adquirió lotes de Hetzer posbélicos checos para su ejército. Siria se convirtió en otro cliente. Una línea de producción que en teoría debería haber muerto en las ruinas del Reich, continuaba viva gracias a una nación que había sufrido bajo la bota de la ocupación alemana durante 6 años. El Panther checo tuvo una historia más complicada. Aunque varios ejemplares quedaron disponibles y pudieron ser reparados, su mantenimiento resultaba considerablemente más difícil debido a la sofisticación de la transmisión y al desgaste acumulado durante los últimos meses de campaña. Aún así, Checoslovaquia logró mantener en servicio un número limitado de Panther durante algunos años. Estos vehículos operaron en ejercicios militares y patrullajes ocasionales, sirviendo como unidades de transición mientras el país recibía los T-34 con 85 soviéticos que pronto reemplazarían cualquier traza del armamento alemán. El Panther en manos checas fue un ejemplo perfecto del contraste entre excelencia técnica y fragilidad logística. Podía seguir siendo un formidable sistema de combate, pero su mantenimiento exigía un nivel de ingeniería que incluso una nación industrializada solo podía sostener temporalmente. El Panzer IV encontró en el ejército checo una segunda vida más prolongada que el Panther. Su mecánica relativamente accesible y su disponibilidad relativa de repuestos hicieron que fuera empleado tanto en funciones de entrenamiento como en maniobras reales durante varios años. Algunos Panzer IV checos terminaron sirviendo como plataformas de artillería autopropulsada improvisada. Cuando finalmente fueron retirados, muchos terminaron almacenados en depósitos militares, de donde algunos serían más tarde vendidos a otros países, otros desmantelados y unos pocos preservados por museos o coleccionistas. Francia vivió una historia paralela, pero con motivaciones distintas. El país había sufrido enormes pérdidas materiales durante la guerra y necesitaba reconstruir su ejército blindado con urgencia real. Aunque el suministro de tanques estadounidenses se intensificó después de 1945, Francia encontró en los Panzer capturados una oportunidad inmediata para reforzar sus unidades acorazadas. Lo sorprendente fue que los franceses no solo utilizaron vehículos que habían capturado directamente en el campo de batalla, también recibieron blindados que los estadounidenses y británicos habían recuperado y transferirían bajo acuerdos técnicos temporales. La relación francesa con el Panther fue una mezcla interesante de admiración y frustración práctica. El vehículo demostraba una precisión de tiro sobresaliente y un blindaje frontal impresionante, pero ofrecía una fiabilidad mecánica irregular. Las transmisiones respondían bien durante los primeros kilómetros, pero tendían a fallar bajo maniobras bruscas o en terrenos irregulares. Este comportamiento variable hizo que los técnicos franceses lo consideraran simultáneamente una máquina excepcional y un riesgo operacional. A pesar de sus problemas, el Panther sirvió en unidades del ejército francés hasta finales de los años 40, participando en ejercicios militares destinados a entrenar nuevas generaciones de tripulantes y oficiales. Su última participación destacada ocurrió en pruebas comparativas que incluían tanques contemporáneos franceses y estadounidenses. Tras esos estudios, Francia concluyó que su futuro debía orientarse hacia vehículos más sencillos de mantener. La retirada definitiva de los Panther franceses ocurrió hacia 1949. Yugoslavia ofreció otro escenario de paradojas mecánicas. El país había presenciado combates extraordinariamente violentos entre partisanos, ustachas, chetniks, alemanes e italianos. Al finalizar la guerra, docenas de Stug III y Panzer IV quedaron dispersos por el territorio
algunos intactos, otros dañados, muchos abandonados en posiciones que habían dejado de tener sentido militar durante los últimos días de la retirada alemana. El nuevo Estado yugoslavo, liderado por Tito, vio en estos blindados una oportunidad inmediata para fortalecer sus fuerzas acorazadas, sin depender exclusivamente del equipamiento soviético, con el que las relaciones empezaban a complicarse. Las brigadas de talleres militares yugoslavos lograron devolver a la vida vehículos que habían sido abandonados en carreteras forestales, en márgenes de ríos o dentro de graneros donde sus tripulaciones habían intentado ocultarlos. Fotografías de finales de los años 40 muestran Panzer IV desfilando en Belgrado, conservando aún sus características líneas angulares, las faldillas laterales y la torreta que había definido los tanques medianos alemanes desde 1942. En Bulgaria y Rumanía, la historia siguió un camino paralelo marcado por la brevedad. Ambos países, inicialmente aliados del Eje y posteriormente incorporados al bloque soviético, heredaron blindados alemanes que habían estado en servicio durante la guerra. Los Panzer IV rumanos habían participado en la campaña del Este hasta que Rumanía cambió de bando en agosto de 1944. Tras la guerra, algunos de ellos fueron mantenidos temporalmente en servicio antes de ser sustituidos por material soviético. Bulgaria mantuvo Stuje-Trezo capturados en roles de entrenamiento y defensa interna durante unos pocos años. Y luego estaba Siria. La presencia de Panzer IV en Oriente Medio es uno de los capítulos más insólitos e inesperados de toda esta historia. Durante la década de los 50, Siria buscaba fortalecer su ejército en un contexto regional marcado por tensiones internas y conflictos limítrofes, y la adquisición de material blindado moderno resultaba costosa y políticamente complicada. Checoslovaquia, que aún conservaba una parte de sus Panzer IV, encontró en Siria un comprador dispuesto. Panzer IV alemanes, modificados o reparados en talleres checos, viajaron hacia un escenario geopolítico completamente ajeno a su origen industrial. Estos vehículos operaron en los altos del Golán, patrullando fronteras y ocupando posiciones defensivas en un terreno árido radicalmente distinto a las llanuras centroeuropeas para las que habían sido diseñados. Algunos de ellos participaron en los enfrentamientos previos a la Guerra de los 6 días de junio de 1967. Sus cañones de 75 milímetros, aunque superados por los blindados israelíes modernos, mantenían cierta capacidad letal en emboscadas o en roles estáticos de defensa. Tras su destrucción o captura, varios quedaron dispersos por las alturas volcánicas del Golán, donde décadas más tarde se convertirían en piezas de museo al aire libre. Testigos inesperados de una trayectoria que había comenzado en una fábrica renana 20 años antes. España constituyó otro caso inesperado. Aunque el país no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, adquirió varios Panzer IV tras el conflicto y los integró en unidades acorazadas de instrucción. Estos vehículos, usados principalmente para entrenamiento, permanecieron en servicio hasta mediados de los años 50. Su presencia en el ejército español no fue especialmente destacada en términos operativos, pero sí representó la influencia residual del armamento alemán en ejércitos que estaban en pleno proceso de modernización tardía. Antes de hablar de lo que se hizo con las armas del Reich tras la guerra, hay que hablar de cómo ese arsenal dejó de serlo antes incluso de que la rendición se firmara. A comienzos de 1945, el aparato militar alemán seguía existiendo sobre el papel. Los organigramas no habían sido disueltos. Los ministerios continuaban emitiendo órdenes. Las cifras de producción seguían registrándose en informes que enviaban al Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, el ministerio de Albert Speer, datos que tenían cada vez menos relación con la realidad sobre el terreno. Lo que había colapsado no era la burocracia, era la base física sobre la que todo descansaba. La industria bélica alemana dependía de una red de suministros extraordinariamente precisa que incluía carbón de las cuencas del Ruhr y Silesia, acero de los altos hornos de Bochum y Essen, electricidad de una red que los bombardeos habían ido degradando sistemáticamente
transporte ferroviario para mover materias primas y productos terminados, y mano de obra especializada que ya no existía en las cantidades necesarias. A finales de 1944, ninguno de esos elementos estaba garantizado. Las minas de carbón operaban de forma intermitente. Los altos hornos funcionaban al 40 o 50% de su capacidad. Las centrales eléctricas sufrían cortes constantes. La producción de acero, que había sostenido todo el esfuerzo armamentístico durante 5 años, cayó de forma abrupta. Sin acero no podían fabricarse cañones, blindajes ni estructuras para vehículos. Las existencias acumuladas durante los años anteriores se consumieron rápidamente y no pudieron reponerse. El sistema ferroviario era el nodo crítico de todo el proceso logístico y los bombardeos aliados lo habían atacado con una precisión creciente desde el verano de 1944. El plan de transporte de la campaña de aviación aliada no buscaba destruir fábricas, que podían reconstruirse, sino cortar los nudos de la red ferroviaria que conectaba las fábricas entre sí y con el frente. Talleres de reparación destruidos, depósitos de locomotoras inutilizados, puentes sobre el Rin y el Mosa cortados. Vagones cargados de piezas quedaban inmovilizados durante días o semanas en estaciones secundarias sin posibilidad de continuar. En muchos casos, los materiales nunca llegaron a las plantas de ensamblaje donde debían ser transformados en armas. La mano de obra agravó aún más la situación. Millones de trabajadores habían sido reclutados para el frente. Los prisioneros y trabajadores forzados, polacos, soviéticos, franceses, holandeses, que ocupaban su lugar en las líneas de producción, carecían en muchos casos de la formación necesaria para tareas técnicas complejas. La rotación constante y el deterioro físico redujeron la eficiencia. Incluso cuando las máquinas seguían funcionando, el número de piezas defectuosas aumentaba. Las tolerancias se ampliaban. Los estándares de calidad que en 1940 se habían considerado innegociables se flexibilizaban en 1945 hasta el punto de la irrelevancia. En los últimos meses de la guerra, las autoridades intentaron mantener una apariencia de control. Se reorganizaron ministerios. Se anunciaron objetivos de producción que no tenían ya ninguna relación con la realidad. La producción de tanques, aviones y artillería pesada descendió a niveles que no permitían sostener operaciones militares de ninguna envergadura. Al mismo tiempo, se tomaron decisiones para destruir parte del propio arsenal. Ante el avance enemigo, se ordenó inutilizar instalaciones, volar depósitos y sabotear equipos que no podían evacuarse. Estas acciones no respondían a ninguna estrategia coherente de conservación, sino al intento de impedir que el material cayera intacto en manos enemigas. En numerosos casos, las órdenes se ejecutaron de forma parcial o caótica, pero aún así contribuyeron a reducir la cantidad de armamento disponible incluso antes de la rendición formal. Cuando las fuerzas aliadas avanzaron sobre el territorio alemán, encontraron un paisaje industrial marcado por la destrucción y la parálisis. Muchas fábricas estaban vacías, otras dañadas hasta el punto de no poder reanudar actividad sin una reconstrucción completa. El final del esfuerzo armamentístico no llegó con ningún anuncio formal ni con ninguna decisión estratégica. Llegó como resultado de una cadena de fallos que se reforzaban entre sí hasta hacer el sistema totalmente inoperante. En mayo de 1945, lo que quedaba del arsenal alemán no representaba una fuerza utilizable. Era el residuo de un aparato industrial agotado. Tras la rendición del 8 de mayo de 1945, el territorio alemán quedó bajo un sistema de control diseñado específicamente para impedir cualquier reactivación militar. No se trataba solo de ocupar ciudades o disolver unidades armadas. Se trataba de neutralizar de manera permanente la base material que había sostenido la guerra durante 6 años. Las órdenes iniciales del Allied Control Council establecieron la prohibición total de fabricar armas, munición y componentes militares. Esta prohibición se extendía a cualquier actividad que pudiera sostener la producción bélica. Herramientas de precisión, equipos de fundición, sistemas ópticos, motores específicos, procesos metalúrgicos vinculados al blindaje.
La medida afectó a sectores completos de la industria alemana, muchos de los cuales habían orientado su actividad casi exclusivamente a contratos de guerra durante años. El desmontaje físico se convirtió en el eje operativo del control. Las autoridades de ocupación identificaron plantas clave y procedieron a inutilizar su capacidad productiva. Máquinas herramienta de gran tamaño fueron desarmadas y retiradas. Prensas, tornos de alta precisión, hornos industriales y líneas de ensamblaje quedaron fuera de servicio. En numerosos casos, el equipamiento fue destruido directamente en el lugar. En otros, fue cargado en vagones y transportado fuera del país. La Unión Soviética fue especialmente sistemática en este proceso. Fábricas enteras desaparecieron del mapa industrial alemán en cuestión de semanas, sus máquinas viajando hacia el este para ser reinstaladas en el interior de la URSS. En regiones enteras, la retirada de maquinaria alteró de manera profunda el tejido productivo durante años. La incautación del material existente siguió procedimientos sistemáticos. Depósitos, arsenales y talleres fueron inspeccionados uno a uno. Las armas terminadas, fusiles, ametralladoras, piezas de artillería, munición almacenada, fueron registradas y retiradas del control alemán. La logística de esa incautación exigió una administración extensa. El volumen de material era tal que su retirada no pudo completarse en pocas semanas. Se organizaron inventarios, se sellaron almacenes, se establecieron custodias para impedir accesos no autorizados. Allí donde el transporte inmediato no era posible, se optó por inmovilizar el material hasta su retirada o destrucción posterior. Las medidas no se limitaron a los objetos. También afectaron a las personas. Técnicos, ingenieros y directivos vinculados a la producción militar fueron identificados y sometidos a restricciones. Muchos quedaron apartados temporalmente de funciones relacionadas con armamento o maquinaria sensible. El conocimiento técnico fue tratado como un recurso estratégico que debía ser controlado exactamente igual que las fábricas y los equipos. Sin esas estructuras y sin esas personas, cualquier intento de reactivar la producción carecería simultáneamente de marco legal, de medios físicos y de capacidad técnica. Las diferencias entre zonas de ocupación influyeron en la aplicación de estas políticas. En la zona americana, el control se combinó con planes de reconversión industrial hacia usos civiles bajo supervisión estricta. En la zona soviética, el desmontaje fue más directo y total. En la zona francesa, la menos documentada del proceso, la aplicación fue desigual y frecuentemente determinada por las necesidades inmediatas de reconstrucción de la propia Francia. El resultado en todos los casos fue la pérdida definitiva de control alemán sobre sus medios de producción militar. 3 millones de armas ligeras fueron clasificadas y destruidas durante los primeros meses, pero miles de piezas quedaron almacenadas en hangares o sótanos. En las zonas rurales, civiles encontraron fusiles y granadas escondidos por soldados en retirada. Muchos de esos hallazgos terminaron en manos privadas, alimentando un mercado negro que persistió durante los primeros años de la posguerra. Un mercado que la obra del historiador Gilles MacDonagh sobre la ocupación aliada, After the Reich, publicada en 2007, describe con detalle demoledor. La desintegración de las estructuras estatales alemanas creó un vacío en el que el armamento y el saqueo circulaban de manera casi incontrolada en 1945 y 1946. El armamento capturado era valioso, pero el conocimiento que lo había creado era, en opinión de todas las potencias aliadas, incomparablemente más valioso aún. El final de la guerra dejó a miles de científicos, ingenieros y técnicos alemanes sin estructura, sin empleo y, en muchos casos, sin nombre verificado ni historia documentada. Muchos de ellos eran responsables de los proyectos más avanzados del régimen. En medio del colapso general, las potencias vencedoras comprendieron con rapidez que la supremacía tecnológica y militar futura no dependía del número de soldados ni de la extensión del territorio controlado, sino del conocimiento técnico y científico que había permitido a Alemania desarrollar en apenas 5 años armas completamente inéditas. Desde los primeros días de la ocupación,
Equipos militares estadounidenses, británicos y soviéticos avanzaban con listas precisas de personas y laboratorios a localizar. Cada bando intentaba llegar primero. En instalaciones abandonadas o semiderruidas aparecían pilas de planos, piezas de cohetes, archivos cifrados, cajas con experimentos incompletos. Muchos científicos se entregaban voluntariamente, conscientes de que trabajar para los vencedores podía ser la única forma de sobrevivir y evitar un proceso judicial. El programa que organizaron los estadounidenses, conocido oficialmente como Joint Intelligence Objectives Agency y popularizado después bajo el nombre de Operación Paperclip, comenzó de manera informal en 1945. Su propósito era trasladar a los especialistas más valiosos a territorio norteamericano, incluso si su historial político los convertía en candidatos naturales a ser excluidos de cualquier colaboración. La prioridad era su conocimiento, no su historial. En poco tiempo se elaboraron listas con cientos de nombres: físicos, ingenieros aeronáuticos, especialistas en propulsión, médicos, químicos, muchos de ellos con vínculos directos con el aparato del régimen nazi. El plan creció hasta incluir a más de 1.600 personas y sus familias. Las normas que prohibían emplear a miembros del partido nazi o de organizaciones paramilitares fueron suavizadas o directamente ignoradas cuando los implicados tenían suficiente utilidad técnica. Ingenieros vinculados al desarrollo de cohetes, químicos que habían trabajado en armamento tóxico y médicos que habían participado en experimentos en campos de concentración fueron reclutados sin publicidad ni proceso de revisión política efectivo. Los informes de seguridad que advertían sobre sus antecedentes se modificaron o quedaron archivados para no entorpecer los traslados. Las justificaciones internas apelaban a la inminente rivalidad con la Unión Soviética, que ya se perfilaba con nitidez creciente como la nueva amenaza estratégica. En ese clima, los límites éticos se desplazaron en favor de la urgencia. Los soviéticos aplicaron un método similar, pero con menos eufemismo. Equipos enteros de especialistas fueron trasladados hacia el este con sus familias y, en muchos casos, con los laboratorios completos. En cuestión de meses, centenares de científicos alemanes trabajaban para programas soviéticos de cohetes, aviación y química avanzada. Los ingenieros de propulsión que habían trabajado en Peenemünde se encontraban ahora en instalaciones cercanas a Moscú, recreando bajo supervisión soviética los mismos experimentos que habían realizado para el Reich. La competencia entre los bloques se hizo evidente antes de que existiera formalmente algo llamado Guerra Fría. En la costa del Báltico, entre dunas, marismas y bosques de pinos, se levantó a partir de 1936 una de las instalaciones más secretas de la Segunda Guerra Mundial. En Peenemünde, en la isla de Usedom, cientos de ingenieros, técnicos y soldados trabajaban en un proyecto que cambiaría simultáneamente la historia de la guerra y de la ciencia. El lugar era, desde fuera, un terreno aislado y anodino. En unos pocos años, se transformó en un complejo con más de 500 edificios, pistas de aterrizaje, túneles de pruebas subterráneos y bancos de combustión capaces de resistir temperaturas superiores a los 2.000 grados centígrados. Su objetivo era convertir en realidad una idea que parecía de ciencia ficción: un cohete de largo alcance capaz de viajar más rápido que el sonido y destruir objetivos a cientos de kilómetros de distancia. El desarrollo comenzó con un grupo reducido de jóvenes ingenieros fascinados por la astronáutica. Soñaban con el espacio. El ejército vio en ellos una oportunidad militar. Bajo supervisión militar creciente, el equipo diseñó motores de combustible líquido de empuje progresivamente mayor. Los primeros modelos apenas se elevaban unos metros antes de explotar. Pero cada fracaso servía para ajustar válvulas, presiones y proporciones de mezcla. Con el tiempo lograron estabilizar motores que superaban las 25 toneladas de empuje, suficiente para lanzar una carga de 1 tonelada a centenares de kilómetros de distancia. Peenemünde tenía su propia red eléctrica, talleres metalúrgicos, laboratorios de materiales, estaciones meteorológicas. Más de 3.000 personas trabajaban allí a diario. Cada departamento estaba especializado en un aspecto distinto:
control de vuelo, combustión, estructuras, aerodinámica, sistemas giroscópicos. Los ensayos se multiplicaban semana a semana. En los campos de prueba se lanzaban cohetes de diferentes tamaños, cada uno numerado y documentado con los cálculos realizados a mano o con reglas de cálculo. Los datos se almacenaban en miles de hojas que ocupaban salas enteras. Las pruebas de octubre de 1942 marcaron el primer gran éxito reconocible. Un cohete logró alcanzar casi 90 kilómetros de altura y recorrer más de 200 kilómetros de distancia antes de impactar en el mar Báltico. Por primera vez en la historia, un artefacto humano había rozado el borde del espacio. Los observadores militares presentes entendieron que se encontraban ante un arma completamente nueva, imposible de interceptar, con un alcance sin precedentes. Se aprobó la producción en serie bajo el nombre de A4. El nombre propagandístico que el régimen le daría, Bo-2, de Vergeltungswaffe 2, arma de represalia número 2, seguiría resonando en la historia durante décadas. El salto de los prototipos a la fabricación en masa planteó desafíos enormes. Cada cohete contenía más de 30.000 piezas. La precisión de los giroscopios, el sellado de los tanques de combustible, la calidad del alcohol etílico y el oxígeno líquido eran críticos en cada unidad. Para sostener el ritmo se crearon departamentos de control de calidad y se ampliaron las plantas de ensamblaje. Sin embargo, la presión por entregar resultados llevó a apresurar procesos. Muchos cohetes terminaban inutilizados antes de llegar siquiera al campo de lanzamiento. En agosto de 1943, una serie de ataques aéreos británicos destruyó parte de Peenemünde, mató a centenares de trabajadores y dejó inutilizadas las pistas de prueba. Por primera vez, los aliados habían golpeado directamente el corazón del programa. Los responsables comprendieron que la producción no podía continuar a la vista. Se decidió trasladar el ensamblaje a una zona subterránea más segura y más secreta. Ese traslado marcaría el final de la etapa de laboratorio y el comienzo de algo radicalmente más oscuro. A comienzos de septiembre de 1944, el primer cohete V-2 operativo fue lanzado desde la costa neerlandesa hacia Londres. El proyectil ascendió casi 80 kilómetros de altura y descendió a más de 700 metros por segundo. Ninguna batería antiaérea podía interceptarlo. Ningún radar podía dar aviso con tiempo suficiente para que los civiles se refugiaran. El impacto abrió un cráter de varios metros en Chiswick, al oeste de Londres. 2 personas murieron. Había nacido la era de las armas supersónicas. El sistema de lanzamiento requería una logística compleja e itinerante. Cada unidad de tiro disponía de camiones cisterna específicos para el oxígeno líquido, que debía mantenerse a menos de 183 grados bajo cero, generadores de emergencia para los sistemas de guía y grúas móviles para la erección del cohete. Preparar un disparo podía tomar más de 6 horas. Los equipos se movían constantemente entre disparos para evitar los bombardeos aliados. En campos lodosos bajo la lluvia otoñal holandesa o la nieve de invierno, los técnicos colocaban los cohetes sobre plataformas móviles y calculaban trayectorias con instrumentos ópticos. El margen de error era amplio. Muchos misiles se desviaban decenas de kilómetros del objetivo previsto. Durante los meses siguientes se lanzaron más de 3.000 cohetes Kumbo-2. Cerca de la mitad fallaron durante el vuelo o no alcanzaron su objetivo. Los que impactaron causaron alrededor de 9.000 muertos y decenas de miles de heridos, principalmente en Londres, Amberes y Lieja. Las cifras eran menores que las producidas por los bombardeos aliados sobre Alemania en el mismo periodo, pero el efecto psicológico era diferente y, para quienes lo vivieron, devastador. No había sirenas de alerta, no había tiempo para refugiarse. El sonido de la explosión llegaba después de la destrucción, porque el proyectil viajaba más rápido que las ondas sonoras que él mismo producía. Los informes británicos describían el impacto como silencio y fuego simultáneos. En marzo de 1945, los ingenieros recibieron la orden de evacuar los restos del programa. Los últimos V-2 fueron lanzados desde el noroeste de Alemania en los primeros días de abril. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Nordhausen y aseguraron Mittelwerk,
confirmaron la magnitud del complejo subterráneo y del material tecnológico que no había podido ser destruido. En las paredes de los túneles aún colgaban esquemas técnicos y tablas de calibración. Los informes de inteligencia clasificaron el hallazgo como el botín tecnológico más importante de la guerra. En los días siguientes, equipos especializados, incluyendo al coronel Holger Toftoy y al mayor James Hamill de la Armada estadounidense, comenzaron a desmontar los proyectiles y a embalar los componentes para su traslado. En menos de un mes, cientos de toneladas de material fueron enviadas por tren y barco a laboratorios norteamericanos. Los soviéticos que controlaban el sector oriental realizaron operaciones similares en las instalaciones que quedaron en su zona. En algunos casos, las unidades de ambos bandos se encontraron a pocos kilómetros de distancia buscando exactamente los mismos objetos, lo que generó tensiones que prefiguraban la división que vendría. En los campos de pruebas de White Sands, en Nuevo México, los ingenieros norteamericanos, entre ellos el propio Wernher von Braun y varios de sus principales colaboradores, transferidos bajo los términos de la Operación Paperclip, reconstruyeron los cohetes con piezas originales capturadas. Entre 1946 y 1951 se realizaron más de 60 lanzamientos experimentales. Cada uno aportó datos sobre control de vuelo, combustión y estabilidad atmosférica que los programas de misiles estadounidenses absorbieron directamente. Los manuales técnicos conservaban los nombres y medidas originales en alemán. Los resultados permitieron desarrollar el primer misil guiado operativo estadounidense y sentaron las bases de lo que décadas después llevaría a los astronautas del Apolo a la Luna. En la Unión Soviética, los experimentos siguieron un camino paralelo bajo la supervisión de Sergei Korolev, quien décadas más tarde sería el principal arquitecto del programa espacial soviético. Los técnicos alemanes transferidos a las instalaciones soviéticas trabajaban bajo vigilancia estricta, pero con acceso a laboratorios adecuados. En pocos años, las pruebas con modelos derivados del Bombe-2 culminaron en los primeros misiles de alcance medio soviéticos. De ese origen común, los mismos planos, los mismos principios de propulsión, los mismos cálculos de trayectoria, nacerían las dos tradiciones de cohetes que disputarían la hegemonía espacial durante medio siglo. El final de la guerra no dejó un país simplemente derrotado. Dejó un territorio sembrado de peligro. En los meses finales de 1944 y los primeros de 1945, mientras las ciudades ardían bajo los bombardeos aliados y los frentes colapsaban, los dirigentes alemanes aplicaron órdenes de destrucción que pretendían borrar las huellas del esfuerzo bélico, o, al menos, negar el botín al enemigo. Miles de fábricas fueron inutilizadas. Depósitos enteros de munición fueron volados. Toneladas de armamento acabaron sepultadas bajo escombros, hundidas en ríos y lagos o arrojadas al fondo del mar. Las instrucciones de destrucción se transmitieron en medio de un caos administrativo que hacía imposible ejecutarlas con coherencia. Los mandos regionales recibían órdenes contradictorias. Algunos debían preservar los servicios básicos, otros debían arrasar todo lo que pudiera ser útil al enemigo. En las cuencas industriales, los jefes locales ordenaban inundar túneles, bloquear accesos y ocultar maquinaria en minas abandonadas. La desintegración del Estado alemán convirtió cada depósito de armas en un problema autónomo sin coordinación ni control central efectivo. En los puertos del Báltico, la Kriegsmarine hundió deliberadamente barcos cargados con torpedos, minas y bidones de sustancias tóxicas. En el mar Báltico y el mar del Norte se arrojaron más de 300.000 toneladas de municiones, entre ellas una cantidad significativa de armas químicas para evitar su captura, proyectiles de artillería, bombas aéreas, contenedores de gas mostaza, minas navales. Durante años, los pescadores del Báltico continuaron hallando en sus redes proyectiles, granadas y contenedores corroídos que contenían sustancias que seguían siendo mortales. El problema se convirtió en una amenaza ecológica silenciosa que organismos internacionales seguirían documentando décadas después.
Los informes de las autoridades aliadas mencionaban centenares de depósitos ocultos en tierra. En minas de sal del centro y sur de Alemania se descubrieron contenedores metálicos con gases venenosos, tabún y sarín. Los dos agentes nerviosos que los laboratorios del profesor Gerhard Schreider habían desarrollado en los años 30 y que el Reich había producido en cantidades industriales sin llegar nunca a emplearlos en el frente occidental por temor a la represalia química aliada. Las minas de Digenfurt en Silesia, que habían quedado en la zona de avance soviético, y las instalaciones de Gendorf, en Baviera, fueron parcialmente selladas y vigiladas por tropas aliadas. Se estimaba que solo en esas instalaciones se habían producido más de 12.000 toneladas de agentes nerviosos, parte de los cuales nunca pudieron ser rastreados con precisión. Muchos arsenales permanecieron sin registrar durante años. En 1947 aún se recuperaban miles de toneladas de bombas sin detonar en ciudades destruidas. Los equipos especializados de desactivación trabajaban entre ruinas inestables y depósitos colapsados. Se calculaba que por cada bloque de edificios demolido en los trabajos de reconstrucción aparecían en promedio 5 o más proyectiles sin explotar. En Berlín, Hamburgo y Essen se establecieron unidades permanentes de desactivación, pero el ritmo de trabajo no alcanzaba a cubrir ni una fracción de lo que había quedado enterrado. La reconstrucción urbana convivía con explosiones accidentales que recordaban periódicamente que la guerra no había terminado del todo. En el lago Toplitz, en las montañas del Salzkammergut austriaco, buceadores militares encontraron después de la guerra cofres metálicos sellados que contenían documentos clasificados. Armas cortas y grandes cantidades de libras esterlinas falsificadas producidas por el programa de falsificación Operación Bernhard, en la que prisioneros judíos del campo de concentración de Mauthausen habían sido forzados a trabajar como impresores. En otros embalses austriacos y bávaros se encontraron cajas de municiones selladas con alquitrán, contenedores de prototipos incompletos y material documental que nunca llegó a ser plenamente catalogado. El material químico fue el más problemático de todos. Grandes barriles con residuos de gas mostaza y otros agentes fueron enterrados en zonas rurales o tapados con cemento en propiedades industriales. Durante la ocupación, los técnicos aliados intentaron localizar y destruir esos contenedores, pero gran parte de los registros se habían perdido durante el caos del final de la guerra. En algunos casos, los habitantes de los pueblos vecinos desconocían por completo lo que había bajo sus tierras. Décadas más tarde, excavaciones agrícolas y obras públicas seguirían encontrando barriles oxidados que exhalaban gases tóxicos al ser perforados por las palas mecánicas. Los informes modernos de las autoridades alemanas estiman que más de 100.000 artefactos explosivos sin detonar permanecen actualmente bajo el suelo de Alemania. Cada año se producen evacuaciones en Berlín, Múnich, Frankfurt y otras ciudades cuando las obras de construcción o las inundaciones sacan a la superficie bombas de la Segunda Guerra Mundial que todavía funcionan. Y las costas bálticas continúan filtrando sustancias peligrosas procedentes de las municiones hundidas en 1945. Los arsenales ocultos del Reich, concebidos como una forma de negar el botín al enemigo, se transformaron en un legado tóxico y persistente que ningún tratado de paz pudo desactivar. Cuando las armas del Reich quedaron bajo control aliado, comenzó algo que ningún comunicado oficial describió nunca con precisión: la transferencia masiva de tecnología militar alemana hacia los arsenales del mundo que venía. En lugar de destruir todo lo confiscado, muchos programas se orientaron a aprovechar el conocimiento y los materiales capturados. Los cohetes, los motores a reacción, las armas automáticas, la ingeniería óptica y la metalurgia especializada fueron vistos como recursos de un valor que superaba con mucho cualquier consideración política. Lo que había nacido para sostener la guerra del Tercer Reich se transformó en la base tecnológica de los arsenales de la posguerra. En Estados Unidos, los ingenieros de propulsión que habían trabajado en Peenemünde
fueron trasladados con planos, piezas y documentación técnica completa. En White Sands y en otros centros de pruebas se realizaron lanzamientos experimentales con cohetes reconstruidos a partir de piezas originales capturadas. De esas experiencias surgirían los primeros misiles de medio alcance estadounidenses. Pero el alcance de la transferencia fue mucho más allá de los cohetes. Las pruebas con armamento alemán no se limitaron a armas ligeras o vehículos blindados. En centros de investigación se experimentó con artillería, cañones automáticos y sistemas ópticos. Las ametralladoras derivadas del diseño MG-42, cuya cadencia de fuego de 1.200 disparos por minuto había aterrorizado a la infantería aliada, se convirtieron en modelos de referencia. La MG-42 fue directamente copiada y renombrada, y versiones derivadas de ese diseño siguen siendo armas estándar en ejércitos de todo el mundo hasta hoy. El subfusil MPK-40 fue analizado en detalle por los técnicos británicos del Royal Armament Research and Development Establishment, varias de sus soluciones mecánicas. La simplificación del mecanismo de disparo, el retroceso libre controlado, la producción por estampación en frío que reducía los costes de fabricación, influyeron en el desarrollo de modelos británicos de posguerra, incluido el Sten mejorado y sus sucesores. Francia, que debía reconstruir su ejército casi desde cero, encontró en el material alemán una base inmediata de partida. Miles de fusiles Karabiner 98K, subfusiles MP-40 y ametralladoras MG-34 y MG-42 capturados fueron redistribuidos entre las Fuerzas Armadas francesas. En los talleres nacionales de armamento se adaptaron piezas de origen alemán a calibres franceses y se combinaron componentes de distintas procedencias. Algunas fábricas incorporaron maquinaria y patentes confiscadas para reanudar la producción. Varias armas fabricadas en Francia durante los años 50 conservaban mecanismos internos casi idénticos a los originales alemanes, simplemente rediseñados para adaptarse a los calibres estándar de la OTAN. Los métodos de producción industrial alemanes fueron estudiados como ejemplos de eficiencia en serie. Los ingenieros aliados recopilaron miles de planos y manuales que describían procesos de fabricación en serie desarrollados bajo la presión de la guerra. Esa documentación permitió modernizar fábricas y optimizar la producción de armamento. En el campo de la aviación, los laboratorios que analizaron los motores a reacción alemanes, desarrollados por empresas como Junkers y BMSbau, bajo la supervisión del Ministerio de Aviación del Reichsmarschall Göring, descubrieron que los experimentos con combustibles mixtos y turbinas compactas estaban años por delante de los equivalentes aliados. Las pruebas con esos motores dieron origen a los primeros programas nacionales de propulsión a reacción en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. El conocimiento sobre óptica militar dejó también una huella duradera. Los sistemas de puntería de los tanques alemanes, los visores de los aviadores de la Luftwaffe y los instrumentos de navegación de los submarinos del Kriegsmarine fueron desmontados, copiados y mejorados. Empresas ópticas de Jena, que quedaron en la zona soviética después de la división de Alemania, fueron literalmente trasladadas. Sus técnicos y sus instrumentos de producción viajaron al este y al oeste. La tecnología óptica alemana que no fue reproducida directamente fue estudiada para establecer los estándares industriales de la siguiente generación. Más de 500 patentes alemanas fueron transferidas a laboratorios extranjeros durante el proceso de ocupación, según los registros aliados. De esas ideas surgieron componentes electrónicos, materiales resistentes al calor, sistemas ópticos y técnicas de soldadura que se volverían esenciales en la industria del siglo XX. Lo que alguna vez fue un esfuerzo de guerra, terminó integrándose a la base tecnológica del mundo moderno sin que la mayor parte de la población lo supiera nunca. Aunque la inmensa mayoría de los Panzer fue destruida o desapareció entre 1945 y 1950, una fracción minúscula logró sobrevivir lo suficiente como para ser rescatada, preservada o restaurada décadas más tarde. Entre todos los blindados alemanes que existen actualmente,
Ninguno posee una presencia más emblemática que el Tiger I de Bovington, conocido como el número 131. Es el único Tiger I completamente operativo del mundo, lo que lo convierte en un vestigio vivo y ocasionalmente ruidoso de la ingeniería alemana de la Segunda Guerra Mundial. Su captura en Túnez en abril de 1943 le permitió sobrevivir al destino que aguardaba a casi todos los demás Tiger: la destrucción en combate o la desintegración postbélica. Su restauración fue un esfuerzo técnico monumental que exigió reconstruir partes internas con una combinación de componentes originales, piezas fabricadas a mano, siguiendo los planos originales y soluciones creativas que respetaran la mecánica del vehículo. Cuando el 131 arranca su motor Maybach HL230 en las demostraciones públicas de Bovington, el sonido que produce pertenece a otro tiempo. El Panther es, con diferencia, el superviviente más numeroso entre los modelos avanzados. Su presencia en museos se extiende desde el Musée des Blindés de Saumur hasta el Musée Royal de l'Armée de Bruselas, pasando por Bovington y varias colecciones privadas europeas. Lo interesante del Panther es la variedad de estados en que se conserva. Algunos están completamente restaurados y pueden moverse. Otros muestran desgastes de combate, con marcas de impactos reales congelados en el acero. Unos pocos se mantienen en su condición original de posguerra, con pintura desgastada y huellas visibles de uso prolongado. Francia, que operó Panther tras la guerra, conservó suficientes repuestos como para permitir restauraciones parciales en décadas posteriores, lo que explica por qué estos vehículos son relativamente más abundantes en museos que otros blindados pesados alemanes. El Panzer IV y el Stug III tienen también presencia significativa en museos de Europa y Oriente Medio. Su vida operativa prolongada en países como Checoslovaquia, Yugoslavia, Siria, Finlandia y España permitió que varios ejemplares sobrevivieran a la destrucción masiva posbélica. En Finlandia se conserva uno de los mejores ejemplares conocidos de Stug III, testigo de su uso en el ejército finlandés durante la posguerra. En Israel, carros que combatieron en el Golán en 1967, algunos de ellos Panzer IV de origen checo, se exhiben en el Museo de Blindados de Latrun. El aspecto más fascinante de los Panzer supervivientes no está en sus exhibiciones estáticas, sino en las historias de recuperación que los sacaron del subsuelo o de las profundidades acuáticas donde permanecieron ocultos durante décadas. Uno de los hallazgos más documentados ocurrió en 2006, cuando un Panther fue extraído de un lago en Polonia. Sumergido durante casi 6 décadas, el vehículo emergió cubierto de sedimentos, algas y lodo, pero mantenía en sorprendente estado de conservación numerosos componentes internos. El agua fría y estancada había preservado piezas metálicas, munición y elementos mecánicos que habrían desaparecido por completo de haber estado expuestos al aire durante ese tiempo. Otros hallazgos similares se han producido en Bielorrusia, Ucrania y los países bálticos, donde los pantanos y bosques han engullido vehículos enteros durante los combates del frente oriental. Los equipos de recuperación, combinando metodología arqueológica con maquinaria de ingeniería pesada, utilizaban grúas militares para extraer blindados enterrados bajo capas de barro que habían actuado como cápsulas del tiempo. Al ser izados, muchos mostraban daños de combate claramente visibles: impactos congelados en el acero, torretas deformadas, cascos perforados por proyectiles que habían terminado con la vida de sus tripulantes décadas atrás. Las restauraciones más ambiciosas se han centrado en los vehículos pesados. Devolver un Panther a estado operativo implica reconstruir una transmisión que, incluso en tiempos de guerra, tendía a fallar bajo esfuerzos prolongados. Exige replicar piezas internas que no se han fabricado desde 1945. Fabricar rodamientos y engranajes según tolerancias que hoy no se aplican en ninguna producción en serie, y reconstruir motores Maybach
que por su tamaño y diseño específico requieren herramientas y conocimientos que solo existen en un puñado de talleres especializados en el mundo. Algunos coleccionistas privados, especialmente en el Reino Unido y Alemania, han invertido sumas equivalentes al precio de un avión ligero para conseguir que un Panzer recorra unos cientos de metros bajo su propio impulso. A medida que los ejemplares originales se han hecho cada vez más escasos y costosos, ha surgido una industria paralela: la construcción de réplicas funcionales. Empresas europeas especializadas fabrican Panzer y Tiger en versiones que, sin ser idénticas al original, reproducen con notable fidelidad las dimensiones externas, el movimiento de la torreta y el sonido de los motores modificados. Estas réplicas se utilizan en rodajes cinematográficos. La película Fury de 2014, protagonizada por Brad Pitt, utilizó uno de los escasos Tiger I originales operativos del mundo, precisamente el 131 de Bovington, junto a réplicas de otros modelos, y en recreaciones históricas que permiten visualizar con precisión las proporciones reales de estas máquinas sin poner en riesgo los frágiles supervivientes originales. El legado técnico del Panzer persiste también en estudios contemporáneos que van mucho más allá de la restauración o la exhibición. Investigadores en metalurgia y balística siguen analizando componentes originales para comprender la composición del acero laminado alemán, los métodos de soldadura y la geometría del blindaje inclinado. La influencia del Panther en el diseño global de tanques fue tan profunda y tan inmediata que puede rastrearse directamente en el T-54 soviético, en el Centurion británico y en los Patton estadounidenses de los años 50. El blindaje inclinado, el canon de alta velocidad inicial, la disposición compacta de los sistemas internos. Todo eso comenzó, en su forma moderna, en los tableros de diseño de Mann y Hensel en Kassel.